Tomen asiento, hermano. Vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Y nosotros vemos aquí, cuando nosotros leemos la Biblia, hay algo extraordinario en la palabra. La palabra siempre es riquísima. La palabra es el pensamiento de Dios. La palabra es la decisión de Dios. Es el mismo Dios que se comunica con nosotros a través de la palabra. Y esto es lo grande. Ahora, cuando nosotros en el libro de Filipenses, vamos a buscar a Filipenses, Timoteo, acá en el libro de Filipenses capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 13, pero vamos a tomarlo del 12 para entenderlo mejor. Y cuando nosotros estamos tomando esta palabra enseña a conocer los espíritus. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos los espíritus y son invisibles. Pero los espíritus que son invisibles, el Espíritu Santo no se puede ver. Es invisible. Se puede sentir. Amén. Se puede sentir. Y esto es lo grande. Esto es lo grande. Cuando hay algo que no se puede ver, no se cree. Pero el hombre, en su naturaleza humana, cree lo que ve, no cree lo que no ve. Ver para creer es lo que siente el ser humano normal. Pero con Dios, la vida de Dios es distinta. Él es espíritu y es verdad. En la Biblia dice que Él es espíritu y es verdad. Él lo ve todo y ve mucho más que nosotros, que nos creemos que vemos y no vemos nada. Nuestra visión es corta. Nos manejamos por el razonamiento humano, por lo que vemos, por lo que analizamos. Mientras tanto, los espíritus trabajan con nosotros, nos hacen pedazos. ¿Cómo vamos a ser libres? Fácil, es fácil. El Señor y la Escritura enseña a conocer los espíritus, enseña lo que es percibir en qué espíritu está una persona, y nosotros podemos aprender por las Escrituras. Acá en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos. ¿Sabe por qué te dice amados míos? Porque Dios te ama, porque Dios te llama, te elige, te ama, y Él te ama. Decí conmigo: Dios me ama. Dios me ama. El diablo está escuchando. ¿Quién dice Dios me ama? Pero en fuerte. Sáquese los barbijos y grite: Dios me ama. Para la gloria de Dios. ¿Sabe? Las tinieblas están temblando porque usted está declarando que Dios lo ama,
Y el principio del mover de Dios es cuando usted siente que se siente amado, se siente que tiene un Padre, alguien lo ama. Y si alguien lo ama, no está solo, no está sola, porque Él dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, para la gloria de Dios. Oh, gloria, aleluya. Y acá Él dice: por tanto, amados míos, no como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y sabéis, muchos creen que la salvación se va a perder. Mira, no es que se va a perder en absoluto. Lo que Dios da, nadie lo puede sacar. Pero sí te digo que si Dios te da algo, aprovechalo. Aprovechá lo que Dios te da, disfrútalo, ocupate, porque el Espíritu Santo es tu salvación. Y vos fíjate acá que dice, cuando yo leo estas palabras, que me ocupe en mi salvación, en el Espíritu del Señor con temor y temblor, que me ocupe del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y a veces me ocupo de todas las cosas que me rodean, pero no me ocupo del Espíritu de Dios. Ahora, cuando vos te ocupás del Espíritu de Dios, todo cambia. Y acá dice algo tremendo y una verdad espiritual. Dice: porque Dios es el que en vosotros, en ustedes, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo va a producir el querer como el hacer? Cuando usted se ocupa del Espíritu. Si usted se ocupa del Espíritu, el Espíritu se ocupa de usted. Y sabe una cosa, en el mundo espiritual, yo lo estoy viendo permanentemente. Estoy viendo personas que tienen problemas y que sufren una barbaridad. Y Dios lo está llamando a ser libres. Dios te llama a ser libre, no una esclavitud, a ser libres, realmente libres. Ahora, cuando yo entiendo esto, digo: gracias, Señor, tú me estás llamando a ser libre. Porque, ¿saben? El Espíritu Santo, cuando se mueve, ¿qué produce? ¿Qué dice el versículo 13? Acá hay algo que yo lo tengo que entender. Produce el querer como el hacer. ¿Y qué es el querer? El sentir. Y el hacer, ¿qué es? La voluntad. Y ¿sabes? Para sentir, mi mente tiene que estar llena de Dios, para sentir las cosas de Dios y moverme en las cosas de Dios. Ahora, si mi mente está en otra cosa, ni siquiera me he arrepentido. Porque si me he arrepentido, ya no pienso en las cosas malas. Cuando uno se arrepiente, y a veces se tiene que arrepentir durante mucho tiempo, entonces la mente cambia, los pensamientos cambian. Y esta es la realidad. La realidad está en donde yo me arrepiento. Ahora, cuando yo me arrepiento, no entiendo, por eso no sé manejarme en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él produce el querer, el sentir. Ahora, eso quiere decir que te va a producir deseos. Deseos. Y todos los deseos que sean del Señor, y todos los deseos que sean puros, te vas a dar cuenta que Él se está moviendo adentro. Cuando vos tenés deseos santos, nobles y puros,
deseos que están de acuerdo a la palabra de Dios, el Señor se está moviendo con su Espíritu Santo dentro tuyo. Ahora, si vos tenés deseos tremendamente malos, te quiero decir que el diablo también produce el querer como el hacer, y no necesita que busques ningún espíritu. Ellos se meten solos. Ellos también producen el querer como el hacer. Ellos también arruinan la vida de las personas, las torturan. Estoy viendo todos los días esos problemas. ¿Quiere que le diga algo? Yo no estoy hablando algo que lo vi por ahí. No. Estoy hablando algo que lo veo, que lo vivo. Entonces le quiero explicar que esto es muy simple. Alguien produce el querer como el hacer en la vida. Por eso dice, ¿cómo cambió fulano? ¿O cómo cambió fulana? Te vas a dar cuenta que se alejó de Dios, y el espíritu que llegó a él está cambiando la vida. Por eso no es el de antes. Y esto es tremendo. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo yo puedo llegar a entender esto? Cuando voy a ir ahora a Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, aquí nosotros vamos a leer, voy a ir al capítulo 4 de Primera de Juan. Ahora, ustedes fíjense, ¿nunca se preguntó para qué Dios le dio el Espíritu Santo? Usted va a decir, sí, para que yo sea salvo. Sí, para que tenga vida eterna. Bueno, la vida eterna es el Espíritu Santo. La vida eterna es Jesús. Si usted tiene al Señor en su corazón, tiene vida eterna, porque tiene el eterno. Ahora, bien, cuando nosotros entendemos esto y entendemos que Dios nos muestra cómo son los espíritus, amén. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice así: amados, no creas a todo espíritu. Dice así la palabra. Ahora, si usted la palabra que está escrita, usted la vive, porque la palabra hay que vivirla. Yo lo entiendo así. Yo entiendo que la palabra hay que vivirla. Ahora, si no vivo la palabra, estoy en problema. Porque la palabra es Dios. La palabra es el Espíritu. Una parte de la palabra no la vivo porque no me gusta. No. Yo vivo la palabra porque la palabra es la única verdad cuando lleguemos arriba. Y este es lo real. Y acá dice, amigo, no creas a todo espíritu, sino probá los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Dice así? Bueno, acá hay algo. Dice que probemos los espíritus. Y muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo aquel que niegue que Jesucristo de Nazaret, aquel que niegue que Jesucristo de Nazaret es Dios, es del anticristo. Jesucristo de Nazaret es Dios, es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre. Amén. Es Dios. En eso sabemos. Los falsos profetas nunca te van a decir que Él es el Señor. El falso profeta
Hay muchas religiones, muchas formas, pero nunca, nunca te van a decir que Jesús es Dios. No, te van a decir, no, si yo conozco muchas religiones y todas llevan a Dios, todos los caminos llevan a Dios. Mentira. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, ahí lo van a leer: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es cualquier camino. El único camino es el Señor. Amén. El único camino que hay es el Señor. Ahora, ¿cómo sabemos? En esto conocemos los falsos profetas. Ahora, por eso dice, en esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu, o sea, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Qué significa esto que ha venido en carne? Porque hay muchas teorías falsas que dicen que Jesús no era realmente hombre, que Jesús vino mediante agua, no mediante agua y sangre. Y sabe una cosa, cuando yo leo estas palabras, yo sé, lo sé perfectamente bien, y la Biblia enseña cómo vino Jesús. En 1 de Juan, vamos un ratito a 1 de Juan capítulo 5 versículo 6, y ahí vamos a verificar lo que estamos hablando. Este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, pues los espíritus pueden venir mediante agua. La aparición del Señor cuando estuvo con Abraham vino mediante agua, pero no vino mediante agua y sangre. Ahora, agua y sangre vino a través de María. Él se hizo hombre y el hombre tiene sangre, los espíritus no tienen sangre. Por eso vienen mediante agua, no tienen sangre. Entonces, el que niega que Jesucristo de Nazaret se ha hecho hombre, ¿por qué el diablo lo niega? Porque nosotros tenemos una deuda. El hombre tenía la deuda con Dios y el hombre tenía que pagar la deuda con Dios. ¿Y sabe qué pasa? Si Jesús no era hombre, no pagó la deuda y nosotros estamos todos condenados. Ese era el problema. Y Él pagó la deuda, y porque Él pagó la deuda, ahora vos sos salvo para la gloria de Dios. Amén. Oh, gloria, aleluya. Qué grande el Señor. Cuando Él dice que vino mediante agua y sangre, Él se hizo carne, se hizo hombre. No es de Dios. ¿Por qué? Otros dicen que Jesucristo era hombre, pero que no murió. Hay doctrinas de toda clase, dicen que no murió. Ahora, ¿el tema cuál es? Cuando le clavaron la lanza en la cruz, salió agua y sangre. Y eso probó dos cosas. La sangre muestra que era hombre, y el agua y la sangre salieron separadas, no mezcladas. Porque cuando de un cuerpo sale el agua y la sangre separada, ese cuerpo está muerto. Es una persona muerta. Se certificó su muerte con esa lanza y se certificó que él era hombre, no era solamente un espíritu. Por eso la deuda quedó saldada,
Porque Él resucitó para la gloria de Dios. Y porque Él resucitó, nosotros tenemos una vida nueva. Cuando nos hemos arrepentido, tenemos una vida nueva. Y esto es lo grande. Ahora, si yo entiendo esto, por eso el diablo no quiere que nosotros entendamos bien esta parte. Cuando la palabra de Dios dice así, cuando habla aquí en el versículo 3, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes habéis oído que viene, pero ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y lo habéis vencido, lo has vencido, porque mayor el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan las cosas del mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de verdad, el Espíritu de poder, el Espíritu Santo y el Espíritu de error. ¿Y esto es real? ¿Qué siente la persona? ¿Qué deseos tiene? ¿Qué piensa la persona? De acuerdo a lo que piense la persona va a ser su vida. Y sabe una cosa, cuando le damos mucho lugar a los espíritus extraños, ellos se corporizan mediante agua y se aparecen a personas y las atormentan. Estas apariciones, todas las semanas yo sé de estas apariciones. Yo sé de personas que han sido atacadas, pero por un milagro de Dios no la mataron. Las que hicieron ahorcar en la cama durmiendo. Y sabe una cosa, nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Llenos de Dios. Si Dios está con vos, te vas a acostar, vas a descansar, ningún espíritu te va a tocar y vas a ser libre para la gloria de Dios. Esto es lo grande. Esto es lo grande. Esto es lo grande. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. Ahora, acá también dice que esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el que no tiene el espíritu no ama. Cuando Dios venga a buscar la iglesia en el arrebato, ¿qué es lo primero que lleva el Señor? ¿La gente? No. Lo primero que lleva el Señor es el Espíritu Santo. ¿Va a retirar el Espíritu Santo de la tierra? En la tribulación el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Se va a retirar el Espíritu Santo de la tierra. ¿Y quiénes se van a ir? Los que tengan el Espíritu Santo. Cuando se retire el Espíritu Santo, no importa cómo te llamas, vos te vas. Ahora, si no tenés el Espíritu Santo, lamentablemente te quedás. Y esto es lo real. Ahora, esto es tremendamente importante de entender. Yo tengo que estar lleno de Dios. Tengo que dar lugar al que me va a dar la vida. La única vida es Dios, porque Él te ha creado. Él te ha hecho nacer. Por Él naciste. Y Él te va a dar la vida. Él te ama. Ahora, cuando yo leo estas palabras, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto
¿Qué pasa? No te escucho nada. Ah, perdón. Discúlpame. Perdóname. Versículo 9. San Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por qué? Porque Él es la vida. En Él está la vida. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si no nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Ahora quiero decir algo. He leído todo el mover del Espíritu Santo. Esto es todo el mover del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si está Dios, yo voy a amar. Si no está Dios, no voy a amar. Ahora, si la persona tiene a Dios y es fiel a Dios, te va a ser fiel a vos. Pero si la persona no es fiel a Dios, no te va a ser fiel a vos. En esto nosotros nos damos cuenta lo que es el Espíritu Santo y qué quiere hacer, para qué nos da, en qué vemos su amor. Vamos a buscar y vamos a ver todo esto. Él te enseña a conocer el Espíritu Santo, cómo se mueve, para qué. Para prepararte. Dios te ha permitido nacer con un propósito y el propósito se tiene que cumplir. Y el propósito, cuando vos le decís no a lo que no es de Dios, estás usando un arma poderosa. Esa arma poderosa es decirle no a lo que no es de Dios y decirle sí a lo que es de Dios. ¿Qué estás haciendo? Estás dominando lo malo para que lo malo no te domine a vos. En una palabra, estás reinando sobre lo malo. Estás reinando sobre lo malo. Si vos reinás sobre lo malo no puede reinar en vos. Y esto es real. Dios, cuando te pide, empezá a vivir la palabra, empezá a obedecerme. ¿Qué está pasando? Cuando vos le vas a obedecer a Dios, tenés que decirle no al otro. Y si vos no le decís no al otro, nunca, no te engañes. Vivís en pecado y no te arrepentís, no te engañes. Por más que le pidas a Dios y le pidas a Dios, a lo mejor un día por misericordia te lo va a dar. Pero te digo que no es la forma de vivir. La forma de vivir realmente de la persona libre es la que reina sobre el mal. Y Dios te permitió, nunca te preguntaste por qué Dios te permitió el mal en la tierra. Dios te permitió el mal en la tierra para que le digas no al mal. No al mal. Y sí a Dios para la gloria de Dios. Decirle sí a Dios y no al mal. Porque esto es lo grande. ¿Por qué te estás preparando? Hay algo que tenés que ver, que está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Cuando vos lees la palabra, y la palabra
Toda palabra no está escrita porque sí. Tomalo del versículo 9 y el 10. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra futura, en el milenio. Dios te está preparando para que vivas 1000 años en la tierra, pero no como ahora, reinando sobre la tierra. Y por eso tenemos que aprender a conocer los espíritus, para que ningún espíritu me maneje en este momento. Ningún espíritu me prive lo que Dios me va a dar, porque en el futuro yo voy a reinar con Él. Con Él. Vos vas a reinar con Él para la gloria de Dios. Amén. 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 Gloria, aleluya.